Aquí mismo. Aquí hago talleres así con grupos pequeñitos, pues los hago aquí en el taller y con 3, 4 personas hago talleres. Ah, bien. Y después intensivo de torno, de 2 días también, es un taller que ofrezco. De que quiere aprender a empezar a usar el torno, pues hacemos un intensivo que son 4 sesiones que se hacen en 2 días, 2 horitas por la mañana, 2 por la tarde, y aprender los fundamentos, ¿no? Para empezar a practicar. Y después se le pega el asa, el vertedor, todo el trabajo que quieras hacerle se pule por abajo. Y luego cuando terminas la pieza la dejas así secar Hay que dejarla secar al aire. ¿Al aire? Se puede poner al sol, ¿eh? Una vez ha perdido la primera humedad se puede poner al sol, lo que le dé el aire, pero sobre todo que le dé el aire es lo mejor. Y una vez está seca, entonces se le da una primera cocción. Lo que nosotros trabajamos es lo que se llama cerámica de baja. En la cerámica baja son sobre los 1000 grados, entre los 800 y los 1050, eso se considera baja. Y se da una primera cocción a esa temperatura y una vez cocido, después le aplicamos el vidriado, que se hace por baño, se baña en una solución del vidriado y se vuelve a cocer sobre esa misma temperatura. A ver si podemos pegarle. Y la pieza según el tamaño es cuántos días tarda en secar, ¿no? Al aire. Depende más del tiempo que del tamaño, ¿eh? Cuando claro. el tiempo es seco, pues a lo mejor en 4 o 5 días la tienes seca para cocerla. Wow. Aquí dentro, sin sacarla al sol ni nada, pero yo no las suelo sacar, las dejo aquí dentro cocidas. Pero a veces, según la humedad que hay, igual tarda una semana en poderse... Bueno, yo le hice un vídeo a una chica que hacía cerámica allí en Argentina y ella dejaba las piezas unos 15 días. 15 días, bueno, es claro, que... lo que pasa es que allá tenemos tanta humedad de normal. ¿Y la hacía al torno también, o No, no? no, a mano. Al menos las piezas que me enseñó a mí eran un plato a mano, pero claro, ya me dijo de una semana a 15 días sí o sí, al aire y luego al horno. El problema es que si lo cueces antes de hora, y la cerámica tiene humedad o aire incluso, solo que quede aire dentro de la pieza, de la arcilla, al cocerla esa humedad o ese aire va dilatando y puede reventar la pieza. Entonces es importante que esté muy muy seco. Y por eso seguramente le daría ese tipo de seguridad. Claro. De hecho, yo lo cuezo y después también, también depende del proceso de cocción. Yo trabajo con un horno eléctrico porque aquí no se puede, no hay, por las condiciones del local, no me permite poner un horno de gas o que tenga fuego. Y entonces se puede regular muy bien. Tú puedes hacer que la primera rampa de cocción hasta los 200 grados sea muy lenta para que vaya secando si ha quedado algo de humedad, en fin, se puede regular mucho. Claro. Si cueces con leña, por ejemplo, pues es más difícil regular eso y tienes que marcarte más seguridad. Antiguamente se cocía con leña, aquí hacían una hornada, Manolito se llama, Manuel Puello, que es sobrino nieto del último alfarero que trabajó aquí en Benabarra. Me explicó que últimamente hacían una cocción al año, los hornos que tenían eran enormes y entonces pues trabajaban, hacían una cocción y eso es lo que vendían durante todo el año.